Buenas noches, soy Jaciel Pérez, especialista en ortodoncia del grupo de odontología libre, y hoy estamos aquí para presentarte al doctor Víctor Loza, especialista en ortodoncia y profesor de ortodoncia también, donde nos hablará de mini implantes y esperamos sea de tu agrado. Adelante, doctor Víctor, y continuamos. Bueno, eh, una de las áreas que yo manejo o me gusta muchísimo manejar es la biomecánica. En este caso, vamos a aprovechar un poquito más el tiempo y hablar cuándo aplicar la biomecánica. Nos han enseñado siempre a aplicar, pasamos la que sigue, nos han enseñado a aplicar siempre la biomecánica, ya sea en arcos de acero, a mitad de tratamiento, pero a veces no la aplicamos desde el principio. Tenemos este paciente de 15 años, el que sigue, que hacemos su historia clínica, sus antecedentes. El paciente es consciente de su problema, la que sigue. En la que sigue, sus hábitos no presentan ningún tipo de hábitos, la información médica no tiene ningún antecedente médico que se comprometa, la que sigue. Empezamos con este paciente, tengo todavía la fecha, no me gusta casi poner el año, pero empecé con él el día 28 de enero del 2020, la que sigue. Tenemos este tipo de problema en el paciente, su tipo de sonrisa, la que sigue. Y está el paciente en una edad en la cual pues nos interesa lucir bien. A veces la autoestima es una de las cosas que nos preocupa a esa edad y más actualmente, más antes no, un paciente adulto no se preocupaba tanto con el aspecto físico. Vemos sus simetrías, la que sigue, lado, perfil. No nos vamos a estancar mucho, la que sigue, doctor, en cefalometría. Vamos a ver todos sus datos, todo eso, pero vamos a la que sigue, sus tercios, no presenta gap, ok, su diagnóstico de perfil, la que sigue, esto, ok, vemos el problema que tenemos. Una es su lado, un lado tiene un colapso, ok, vemos un problema anterior, la que sigue. De un lado, clase canina valorada, clase molar. Del otro lado, pues no se ve la clase canina. Adelante, la que sigue. Sus líneas medias, apiñamiento, la que sigue. Vemos en esta parte, contamos y nos damos cuenta que hace falta un canino, ¿ok? Muy importante, vemos que del otro lado efectivamente está el canino, está premolares y tenemos un apiñamiento en la parte inferior, la que sigue. Esto es un collage que me gusta cómo ponerlo para ver todo el problema del paciente. Aquí vamos a ver en su lado izquierdo de la pantalla cómo se presenta ese colapso. ¿Ok? Una de las pautas principales para nosotros realizar un diagnóstico. Empezamos un diagnóstico en base nosotros de en biomecánica. Una, tenemos que resolver esa mordida cruzada. Dos, tenemos que resolver todo ese apiñamiento que tiene en la parte inferior. Y tenemos que buscar ese canino. ¿Dónde está ese canino? La que sigue. Eso tenemos que tener de antecedente. ¿Ok? Diagnóstico integral, la que sigue. Sus modelos de estudio, la que sigue. La curva de spin, la que sigue. No se ve gran aparato, un problema tan grave en la curva de spin. La que sigue, adelante, si vemos si tiene cúspides caídas o no tiene cúspides caídas. Ahí está el canino. Vemos en su radiografía panorámica que un canino se encuentra retenido. Vemos sus terceros molares, vemos que tenemos un buen compromiso en cuestiones de la longitud radicular. La que sigue. Una de las radiografías vemos cuestiones de cóndilos, la que sigue, los caninos, dónde están las líneas medias desviadas. Toda esa parte pues ya nosotros ya la sabemos, no nos vamos a detener en esas cuestiones ahorita. La que sigue, Doc.
su diagnóstico de su radiografía panorámica, la que sigue, radiografía lateral de cráneo, su máster, la que sigue, Steiner, la que sigue, sus valores de Steiner. No nos vamos a detener. La percepción en radiografía o de cefalometría, lo que sigue, Ricketts también. No vamos nosotros a tener esa pauta, la que sigue, para detenernos en estos puntos de cefalometría. Nos interesa más en cuestiones de cómo se resolvió el problema, el caso. Cada uno tiene su criterio en Yarabak, Ricketts, Steiner, la que sigue, las esferas, tipo de crecimiento, Carey, su Bolton. Obvio, el canino pues no tenemos el valor, no lo hemos medido como tal. La que sigue, su diagnóstico en general, el paciente, todo eso, objetivos del tratamiento, punto. Ahí nos detenemos un ratito. Una antes, por favor. Aquí son 4 parámetros para el tratamiento. La que sigue. Ya hicimos un diagnóstico en cuestiones de cómo vamos a proceder, qué vamos a hacer en nuestro paciente. Tiene un colapso, tiene un canino retenido, tiene apiñamiento en la parte inferior y ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos son los 4 parámetros que nosotros manejamos en biomecánica. Primero es una selección del anclaje, qué tipo de anclaje vamos a utilizar, mínimo, máximo, moderado o absoluto. En este caso, en la parte de arriba vamos a manejar un anclaje absoluto, un anclaje con dispositivos de anclaje temporal o mini implantes. Después, en otro apartado tenemos que ver tipo de selección de bracket. ¿Qué bracket vamos a utilizar? ¿Gemelar o autoligado? En este caso estamos eligiendo un bracket gemelar prescripción MBT. Posteriormente, la selección de arcos. ¿Qué arcos? ¿Con qué arcos ustedes van a comenzar este tipo de tratamientos? Con arcos de Nitti, con arcos de Centaloid, con arcos Cuniti, Biofor. ¿De qué material vamos a utilizar ese tipo de arcos para aplicar nosotros biomecánicas? Y después vamos a seleccionar el tipo de mecánica de retracción. Tenemos 2 tipos de mecánicas, arco seccionado segmentado o arco continuo. Del arco continuo tenemos retroligaduras, laceback, cadenas, open coil, close coil de acero, niti o centaloid. ¿De qué material? Desde el principio, antes nosotros de colocar los brackets, tenemos que ya saber qué mecánica vamos a hacer con este paciente, porque vamos a estar dirigiendo todo nuestro tratamiento desde el primer arco. Muy importante es saber qué vamos a hacer desde nuestro primer arco. La que sigue, doctor. Como ya lo vimos, tenemos que hacer primero un disyuntor, corregir esa parte del paciente que está colapsada, pero tenemos también un problema de un canino retenido. Tenemos también la situación que tiene un apiñamiento en la parte anterior. ¿Qué tenemos que corregir primero? O, en su defecto, podemos corregir todo desde el principio. La que sigue. Entonces, ya sabemos nosotros qué podemos hacer. Empezamos a elaborar nuestro disyuntor. El disyuntor debe, en este caso, va sobre 2 mini implantes. ¿Ok? El mini implante tiene una longitud, en este caso, de 12 milímetros con un diámetro, la que sigue, de 2 milímetros, 1.98 milímetros. Tenemos que hacer el ojal de tal forma que debe de quedar justo el implante. Al momento de instalarlo no debe de estar bailando o moviéndose el mini implante, así que tenemos que tener mucho cuidado al momento nosotros de fabricar o confeccionar nuestro disyuntor anclado con mini implantes. La que sigue. La que sigue. Ok. Ya anestesiamos a nuestro paciente. Primero cementamos nuestro disyuntor. Una antes. Ya anestesiamos a nuestro paciente, se cementa el disyuntor
Sí, se puede regresar una, doctor. Una antes. Esa es una después. Una antes. Ahí está. Ok, entonces colocamos primero el disyuntor. Como ya nosotros dimos el eje de inserción con los mini implantes, ya no nos podemos como corregirlo en ese instante. Todo eso se hace en laboratorio. Se cementa con las bandas, se colocan los mini implantes. Ahora, vamos a empezar a colocar o a empezar a hacer esa disyunción, la que sigue, pero al mismo tiempo tenemos un canino retenido. Podemos hacer de una vez la retracción del canino. Comenzamos haciendo el abordaje quirúrgico y resulta que al momento de colocar nuestro botón, ejercemos una presión, una fuerza de 450 gramos para ver que efectivamente no se desprenda al momento de empezar a hacer la retracción. Vemos que se desprendió, se despegó. Así que inmediatamente confeccionamos ahí otro tipo de botón, que es un botón con block out o con resina azul. Ese tipo de botón igual, hacemos una tracción y vemos que se queda mejor cementado. Puede soportar una fuerza máxima de tracción de 450 gramos. No vamos a aplicar tanta fuerza. Ya que la tracción de ese canino necesita máximo una fuerza de 75 gramos, tabla de Ricketts, y vamos a empezar a activar de una vez por medio de un anclaje indirecto que nos está dando el disyuntor, ese canino. La que sigue, colocamos nuestra cadena desde el canino que está retenido al aparato. Nos va a dar el aparato un anclaje indirecto. Suturamos y ¿qué más vamos a hacer? La que sigue, de una vez vamos a colocar brackets en superior y en inferior. Vamos a empezar a corregir ya esa proinclinación o esos dientes que tienen una mala posición. Primer punto, usamos arco 12 niti en superior, arco 14 niti en inferior y utilizamos un lace back. Un lace back con módulo. Tenemos varios tipos de lace back, del 1 al 5. Depende del tipo de módulo, depende del tipo de la tracción, de fuerza que utilizamos. Pero en este caso, estamos utilizando un lace back por debajo del arco y colocamos posteriormente nuestro arco de nitio. Le damos indicaciones al paciente que dé una media vuelta cada semana para que se vaya abriendo ese espacio. Entonces, activamos en enero. La que sigue, doctor. Al mes, ¿cómo llega este paciente? Una antes, ok, vemos llega el paciente en marzo, fue a finales de enero, lo dejamos trabajar y no involucramos los laterales. Si se dan cuenta, en inferior no se involucra el lateral, en superior no se involucra el lateral. Lo que menos queremos nosotros es proinclinar. Obvio, tenemos varios tipos de material, varios tipos de bracket que nos pueden decir o que nos comentan que mandamos nuestro arco hasta el fondo y podemos alinear y nivelar rápidamente. Pero de nada me sirve yo proinclinar mis dientes y posteriormente retraer mis dientes. Así que los laterales yo los dejo en ese lugar que nos esperen porque vamos a ir todo para atrás. La que sigue, vemos cómo se va alineando. No se ve gran ventaja, no se ve un gran movimiento. La que sigue, volvemos nosotros a activar. La que sigue, Doc. La que sigue. Ok. Aquí a los 3 meses el paciente, obvio, una antes, ok. Llega el paciente y refiere esa molestia en su encía, en su paladar.
¿Por qué pasa esto? Por la falta de higiene del paciente. Nos vamos a dar cuenta que a veces al colocar nosotros este tipo de aparatos, hay pacientes que son muy cuidadosos con su higiene y no existe ningún crecimiento, ninguna inflamación. La cuestión es estos pacientes que presentan este tipo de inflamación. Hay que reafirmarle sus técnicas de limpieza y comentarle al paciente, sabes que debes de tener más control con tu limpieza. Me lo puedes retirar, molesta, no molesta, es nada más una inflamación debido a la falta de higiene, entonces no tenemos que retirarlo, tenemos que continuar haciendo esa disyunción. Entonces, ya llevamos 3 meses de tratamiento y vemos cómo está el espacio de los centrales, vemos cómo se ha cerrado el espacio del canino. Lo hemos ido retrayendo poco a poco desde nuestro primer arco. Y el canino que estaba incluido ya se va exponiendo. La que sigue. Una vez que el paciente se ha aumentado o reafirmado su limpieza, ya deja de molestar, deja de sangrar tanto su paladar. Continuamos activándolo con más precaución. Volvemos a activar, utilizamos un arco 12 NITI, superior, inferior. Estamos en primera fase, alineación y nivelación, pero estamos dirigiendo hacia dónde queremos mandar nuestros dientes desde el principio. ¿Qué sucede? Uno de los detalles que a veces llama la atención es el hecho de que en la parte inferior, una antes, una antes, no, ya van 5 meses. Ok, adelante, esa, ahí está muy bien. Una de las cosas que llama a veces la atención es el hecho de que estos pacientes nosotros no los comenzamos con una barra lingual, porque vemos la cantidad de apiñamiento y consideraríamos que este paciente hay que ponerle una barra lingual, un anclaje moderado, un anclaje máximo para evitar que los molares se mesialicen. Ya más adentrados, nos damos cuenta que tenemos más control o tenemos un control tal que no se mesializan los molares en los primeros meses o la cantidad que se va a mesializar es una cantidad que nosotros ya estamos controlando, estamos cuidando. Seguimos tercer mes de tratamiento, arco 12 superior, arco 12 inferior y volvemos a activar un laceback del canino al molar. La que sigue. Vemos sus espacios en anterior, cómo se han ido acomodando. No hemos involucrado los laterales, aclaro. Todavía no involucramos la cantidad de masa en laterales. La que sigue. A los 5, la que sigue. Volvemos a activar y en ese instante, ¿qué sucede? Ya nos empezamos a subir a un arco 14. El arco 12 nos ha servido para alinear y nivelar. Estamos alineando y nivelando y dirigiendo esa fuerza a esos espacios. Entonces, ahora colocamos nuestro arco 14. Ahora sí, involucramos los laterales, aumentamos la cantidad de masa y comenzamos, no sé si se alcance a percibir, que ferulizamos el sector anterior. Quiero que ya se comiencen a cerrar esos espacios que creamos, que esa fuerza la, la estemos redirigiendo hacia los espacios que nosotros tenemos. Así que nos ayudamos de retroligadura o ligadura del calibre 10 por debajo del arco en el sector que yo quiero mover o en el sector que yo quiero controlar más. La que sigue. 6 meses de tratamiento, arco 12 superior, arco 12 inferior. ¿Qué sucede? Ya el canino ya se está exponiendo. Ya a estas alturas, en 6 meses de tratamiento, se ha cerrado considerablemente los espacios de las extracciones, se ha alineado, nivelado la arcada superior, la arcada inferior y el objetivo del disyuntor ya se cumplió, que era ampliar nuestras arcadas. Sobre todo, bueno, ampliar la arcada superior y descruzar la mordida, la que sigue.
Vemos cómo está mordiendo de un lado el molar, cómo está el otro molar del otro lado. A veces hay que sobrecorregir suavemente, hay que hacer una corrección muy, muy ligera. Ahora, vemos en la parte anterior, en un periodo de 6 meses, cuánto espacio se ha cerrado, ¿ok? El espacio de las extracciones de los primeros premolares, cómo se han cerrado, el canino que estaba incluido, que estaba adentro, cuánto se ha expuesto. La que sigue. Así que hacemos un comparativo. Así empezamos en un periodo de 6 meses, como estamos donde estamos. La que sigue. Volvemos a activar y en inferior no subimos del 12 que estaba, si nos lo permite, sobre todo si nos lo permite la fuerza que estamos ejerciendo con ese arco, podemos subirnos o nos subimos hasta un 16 por 22 de NITI. En superior, como estamos involucrando el canino, ¿qué sucede? Que colocamos el bracket y coloco un arco muy ligero. Hay una gran deflexión que va a hacer que se empiece a acomodar nuestro canino. El sector anterior lo ferulizo para evitar que el lateral tenga una reacción, o sea, una fuerza de reacción. Hacemos un pequeño como anclaje. La que sigue. 7 meses después, el paciente llega, ya los espacios o las arcadas más alineadas. El espacio anterior se ha cerrado porque la ligadura me ha servido para evitar que se proinclinen, que se abran más y al contrario, se vaya cerrando el espacio. La que sigue. Un mes después retiramos el aparato y nos damos cuenta cómo está el paladar. Si nos recordamos, estaba el paladar demasiado inflamado, estaba demasiado traumatizado, pero una vez retirando el aparato, la encía vuelve a recuperar su forma, su anatomía normal. Ya ahora sí, en ese instante, yo ya empiezo a involucrar el sector superior. En el sector superior, ¿qué hace falta? Ya tengo el canino en boca, ya la arcada está más preformada, ya puedo involucrar los 7 superiores, ya para que se vaya alineando, nivelando toda la arcada superior y a la vez se vayan cerrando sus espacios. En la arcada inferior comienzo a cerrar los pequeños espacios que tenía en premolares. La que sigue. Ok. La que sigue. Muy bien. Muy bien. El canino se ha ido, ok, doctor. Gracias. El canino se ha ido acomodando. Seguimos alineando y nivelando con un arco 12 porque el canino necesita esa pequeña cantidad de fuerza. Recordando que la deflexión de un arco 12 por cada milímetro de deflexión nos está provocando 100 gramos de fuerza y el canino necesita 75 gramos para hacer un movimiento mesiodistal. Así que no podemos, a veces, aunque podamos subirnos de arco, no debemos de subirnos tan bruscamente para evitar que el canino vaya a sufrir demasiado. Hay otras formas que utilizamos para retracción de canino, que es por medio del doble arco. Utilizamos un arco 16 por 22 por vestibular y por debajo de ese el mismo arco 12, que es el que nos controla un poco más la cantidad de fuerza que estamos aplicando. La que sigue. ¿Ok? Empezamos a cerrar los espacios de la parte inferior. La diferencia aquí es que utilizamos una cadena seccionada.
Es muy diferente la activación de una cadena continua, es muy diferente si colocáramos una cadena del 6 al 6 inferior, haríamos un colapso a utilizar una cadena seccionada, una cadena del 3 al 3 inferior y otro extremo del 3 al 5 para hacer una retracción más individualizada. Ahora, en un extremo, en su lado derecho, aparece que no tiene tubo. Se puede pensar, se puede considerar o se puede tener el riesgo, el miedo, mejor dicho, de que ese premolar se puede rotar. Ese premolar se puede inclinar, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos del otro lado, de nuestro lado derecho de la pantalla, tenemos que abarcamos nada más el premolar. ¿Y qué sucede con el molar? Se tendrá que recorrer, en algunos casos se recorre solo, se va al espacio de menor resistencia. Nos damos cuenta que a estas alturas no tuvimos necesidad de utilizar nuestra barra transpalatina porque estamos teniendo el control de fuerzas desde un arco 12. La que sigue, ¿cómo vendrá el próximo mes? Vemos que se ha cerrado el espacio entre 33 y 35. Obvio, en la parte posterior del molar no se ha mesializado, se tiende a existir un pequeño espacio. Del otro lado, efectivamente, se ha cerrado el espacio ligeramente y el molar lo ha seguido por la fuerza que se está ejerciendo con un arco 16 por 22 de NITI. No estoy cerrando espacios con aceros, estamos comenzando a cerrar espacios con NITI. La que sigue, vemos una imagen lateral, cómo está el canino que estaba retenido. 9 meses después, pues ya casi está en la arcada. La que sigue, doctor. Volvemos a activarlo. Como ya se corrigió el canino, de un arco 12 subo hasta un arco 16 igual de nítido. Aprovecho para seguir acomodando los segundos molares. En la parte inferior vuelvo a colocar ya sectores de cadena, nada más del 3 o del 43 al 45, del 33 al 35 y ferulizo el sector anterior. Si yo coloco una cadena, tengo el riesgo de colapsar la parte inferior. Así que, ¿qué sucede? Vuelvo a colocar un sector de cadena nada más, porque quiero activar las dos partes laterales. Ahora, sigo con el miedo de que ese premolar se tenga que rotar o se vaya a rotar, porque es lo que se ha leído o lo que a veces nos enseñan que nosotros tenemos que poner ese premolar, ese molar, ese tubo de molar, para evitar que ese premolar, una, se tipee o se incline, y dos, se rote. Siguiente diapositiva. Activamos la que sigue. 10 meses después, la que sigue. Bueno, una antes. Ok, vemos que efectivamente no se ha rotado. Una de las cosas al nosotros realizar esto, vemos que tanto control tenemos al momento de cerrar un espacio. eh, Dos sectores de cadena, 3 al 5 y se va cerrando paulatinamente, suavemente. La parte de arriba ya se ha acomodado toda la arcada en un periodo de 10 meses. Es lo que llevamos con este pacientito. La que sigue, en cuestiones del molar, el molar que tiene bracket sí ha cerrado. Se ha movido al momento de ir cerrando el espacio del premolar, de ese mismo lado, el primer molar lo ha seguido. Del lado contrario, no. Del lado contrario, se ha quedado esa separación
hasta cierto punto, ¿ok? Pero ya se llegó a lograr el espacio de la extracción. Eh, y vamos apenas en unos 10 meses de tratamiento. La que sigue. Ahora sí, ¿qué sucede? Ya comprobamos que ese premolar no se rotó, ya comprobamos que podemos cerrar directamente aplicando una fuerza y teniendo ese control y el premolar, una, no se tipió, dos, no se rotó. Entonces, ahora sí, involucramos 6 y 7, o sea, aumento la cantidad de masa en posterior para cerrar esos espacios, terminar de cerrar todo. En la parte superior ferulizo del 16 al 16 para que toda esa fuerza que se va a generar propia del arco, ya sabemos que todos los arcos tienen una fuerza interna y que nosotros hacemos para liberarla. Al momento de liberar mi fuerza en superior, quiero que esa fuerza me ayude a cerrar esos espacios que todavía estoy teniendo. En la parte inferior hago lo mismo. Coloco una férula o ligadura por debajo del arco del 46 al 36, aumento la cantidad de masa como involucrando ya el 7 o involucrando ya el 6 en el caso de que no tenía el 6 y activo. En la parte superior tenía un arco 16 y me subo a un 16 por 16 de Nitti. En la parte inferior tenía un 16 por 22, pero no había involucrado los 7. Si yo me subo todavía de arco, a veces no alcanza a meterse o a acomodarse bien el arco 16 por 22. La que sigue, el 16 por 25. Una de las cosas que de una vez aprovecho es el uso de elásticos intermaxilares para asentar, dar un pequeño asentamiento de la mordida. ¿Cuánto? Una fuerza mediana, 4 onzas, recordando que una onza es igual a 28.3. Nosotros la redondeamos a 30, una fuerza aproximadamente eh, de, eh, de 120 gramos. Es algo muy, muy sutil. Esto ya prácticamente es para ver qué tanto se puede asentar la mordida. La que sigue. 11 meses de tratamiento. ¿Ok? La que sigue. Ahí cambia. ¿Ok? La que sigue. La que sigue, Doc. Ok. Ujú, ujú. Muy bien. Continúo cerrando el espacio de la parte superior. Colocamos una cadena del 3 al 3 o del 13 al 23 para terminar de cerrar esos pequeños espacios. La que sigue, doctor. 12 meses de tratamiento. Prácticamente todos los espacios están cerrados. La anatomía aquí, si nos damos cuenta, la anatomía del paciente, de sus órganos dentarios, no nos ayuda tanto. Uno quisiera tener dientes bonitos, pero si nos damos cuenta en nuestro molar, segundo molar del lado derecho, es demasiado redondo en forma de mora eh, y tiene como una saliente, una creciente. Todos los premolares tienen un ancho mesiodistal demasiado grande. Utilizamos nuevamente, ok, ok, la que sigue. Bueno, una antes. Ya llegué a 16 por 22, ya cerré los espacios, ya está todo alineado. Vuelvo a quitar mi ligadura, vuelvo a poner ligadura por debajo del arco y nuevamente, ahora sí, me subo nuevamente de arco. ¿Qué arco? 17 por 25, ya para empezar a manejar un poco más torque. ¿La que sigue? ¿Ok? 12 meses
de tratamiento, ¿qué sucede? La anatomía no nos ayuda demasiado para dar un buen asentamiento. A estos 12 meses yo ya veo cómo el paciente se está asentando, la mordida se está asentando, vemos su relación molar, cómo está, la mordida se descruzó, los espacios están cerrados, pero a veces llegamos a un punto en el que queremos corregir más esa relación de mordidas. La que sigue. Utilizamos elásticos para ver que efectivamente se pueda asentar más. La que sigue. Vemos cuánto avanzó en el primer año de tratamiento. No tenía relación canina, ya la tiene. La mordida estaba cruzada unilateralmente, ya está descruzado. El apiñamiento, la que sigue, el apiñamiento que tenía, las líneas medias que no estaban coincidentes y la mordida como estaba, pues la llegamos a corregir en un primer año de tratamiento. La que sigue. Sus arcadas, está una colapsada, la otra ya se ve más simétrica y sobre todo cerramos espacios. La que sigue. 1 año, 7 meses después, buscamos eh, esos 7 meses de tratamiento que siguieron, pues prácticamente era mantener el arco, dejar que siguiera trabajando. Estábamos en un 17 por 25 y en periodo de 7 meses llegamos hasta un 19 por 25 para ver qué tanto podíamos trabajar más, pero la anatomía de los dientes no nos ayuda. La que sigue. Vemos la relación que existe y hubo un mejoramiento en su mordida. Muy poco se mejoró. Después de 7 meses es muy poco el cambio que hubo en cuestiones del asentamiento. Pero esta parte en este caso es más que nada por la anatomía de sus premolares. La anatomía de todos los molares que no podemos dar una mejor acople, una mejor relación. La que sigue, comparativo, retiramos bracket ya en un periodo de 1 año, 8 meses, prácticamente concluimos este tratamiento. Retiramos bracket, vemos cómo está su relación, su mordida y su asentamiento. ¿Alguna pregunta, doctores? Yo sí lo A ver, tengo. dígame. ¿Cuál fue la razón por la que decidió usted tomar el camino de colocar un aparato de disyunción con un ortoimplante y no un aparato de disyunción tipo Hyrax? Por la edad del paciente. Por la edad del paciente, más que nada cuando hacemos un Hyrax, bueno, cuando ya son pacientes que están en crecimiento, terminaron su crecimiento, los molares los empezamos a desalojar. No hay una expansión del hueso, hacemos que el órgano dentario, que los molares se salgan de base ósea. Nos damos cuenta al momento de nosotros palpar y vemos que efectivamente lo que estamos haciendo es que el molar se esté saliendo de la base ósea. Ya a la edad del paciente, el paciente ya estaba completamente formada esa sutura. Y si yo aplicara una disyunción, una expansión con un Hyrax o con un HAS, tengo el riesgo de que puedo sacarlas de base ósea. Ah, ok, muchas gracias. Sí, doctora. Cuando estaba viendo las imágenes, ¿es mi percepción o yo vi un frenillo corto? Porque el tema es a futuro cuando, Ajá. para que, vaya, no haya recidiva, y tenía un diastema, ¿no? Entonces, ¿no Eh, había un frenillo corto? ¿Puedes poner la primera de diagnóstico, doctor? No, no tenía un frenillo corto. Esa separación se hizo por las dos.
se hace bueno, si quieres una antes, Doc. No, de las últimas, porque están los estudios de inicio. Esa separación se realizó, ahí lo podemos ver. Esa separación se realizó por la disyunción, porque fue a nivel de hueso. Ajá, sí, sí, sí. Sí me queda claro que fue por la disyunción, Ok, pero yo veo como si, yo no sé si es mi sí, percepción, porque bueno, ahorita apenas dice que está ya en periodo nada más de contención, ya le sí. quité los brackets, pero sí me quedó la duda de pensar que yo vi ahí como un frenillo corto. Al momento mm, que pues eso estaba la expansión y se era más evidente, se veía ahí como que el paquete muscular. ajá, estuviera abajo. Exacto, sí, sí, sí. O era una inflamación de... No, no sería inflamación. Bueno, una se da por esa expansión y la segunda se da, si se recuerda en la parte de abajo, se da porque el canino yo lo estoy retrayendo. Cuando retraigo caninos, porque hago técnica de arco seccionado segmentado, retraigo primero los caninos y existen esas pequeñas separaciones que efectivamente nos da como esa visión de frenillo corto, Exacto. nos da esa impresión, pero no tiene frenillo corto el paciente. Ah, ok. ¿Y con qué contuvo? O sea, ahorita con qué aparatos está. Está con retenedores de acetato del 40, perdón, del 60, acetato preformado del 60. El 40 se me hace muy delgado más que nada, hace años utilizaba 40, se fracturan muy fácilmente el paciente, cualquier cosita se quebran. El 80 es muy grueso y tengo mejores resultados al utilizar este tipo de retenedores. El circunferencial, en lo personal, no tiene tanta estabilidad, eh, baila mucho o no tiene una bonita estabilidad y el paciente no lo acepta también por la incomodidad del paladar y la incomodidad de la lengua. En cambio, estos nada más son guardas de acetato del 60. Del 70. Ok. Sí, del Y el, 60. y el retenedor fijo, no considerarlo. El, Ah, co- el, el re- ya eso del frenillo, por ejemplo. O sea, ok. El retenedor fijo, ¿qué sucede con los retenedores fijos? El retenedor fijo es mucho de la evolución del paciente, cómo se ha cuidado. Hay ocasiones que el paciente efectivamente se le coloca o le colocaba retenedores fijos y me llegaba ya después de 3, 4 meses con un diente girado, con un diente hacia afuera, porque el retenedor, el paciente, sabemos todos muy bien, estamos muy conscientes que el paciente a veces no se cuida, agarra, muerde de todo, come de todo, se le despega, dice, pues estoy así, no voy. ¿Y qué sucede? Hay ocasiones que sí están al pendiente de su retenedor, de sus citas de retención, y efectivamente vienen y resulta que a veces ya está despegado y no nos damos cuenta o el paciente no se da cuenta y tiende a existir una pequeña recidiva. Por eso no, en muy raras ocasiones o pacientes que tengo mucho control de ellos, sí les pongo retenedor fijo. En este caso, con este paciente, es un paciente que no era tan cooperador, era un paciente que no tenía muy buena higiene. Es una de las contraindicaciones del uso de retenedores fijos. Pacientes que no tengan buena higiene van a hacer una retención mayor. Y si con ese aparato se inflamó muchísimo, no quisiera colocarle un retenedor fijo en superior y que venga con una inflamación. ¿Sí, doctora? ah, ok. Y la última pregunta. Las que guste con toda confianza. Último planteamiento. Usted hablaba de que en el arcada inferior, la razón, sí la entendí así, que Ajá, el anclaje libre para que, digamos, como tenía una tendencia, por lo que chequé ahí, medio vi la cefalometría, ok, una tendencia clase 2, ¿no? ajá, El anclaje libre usted lo hizo para favorecer que no se nos hiciera más evidente o que pudiéramos
controlar el crecimiento hacia adelante y no que se nos fuera hacia atrás. ¿Así es o lo entendí mal? Y ahí le va. Eh, bueno, el hecho de utilizar yo anclajes, yo no utilizo anclajes ni barra lingual ni barra palatina. Yo no las utilizo. ¿Por qué no las utilizo? En general. Porque desde el principio sé cuánta fuerza necesito para mover un canino, 75 gramos superior, 70 gramos inferior. Y en posterior necesito una fuerza mayor. ¿Cuánto? Para mover un molar, por lo regular son 120 gramos. 120 gramos. Ahora, yo prefiero utilizar más cuestiones dentales. Hago extracción e inmediatamente mando hacia atrás. Si yo me esperara meses, un año, yo estoy seguro que eso se me mesializaría todo. Si yo no le hiciera nada. ¿Y qué sucede? Esa es la diferencia. Cuando yo necesito hacer anclajes, yo coloco anclaje absoluto barra mini implantes. ¿En qué ocasiones? Clases 3, tengo varios pacientes clase 3 quirúrgicos, pacientes quirúrgicos que se los he resuelto en periodos de 6 meses. En 6 meses tenemos relación canina, relación molar, bien, en 6 meses, desde el arco 12 enfoco mi fuerza y la redirijo. Siempre me gusta redirigir. Si en este caso yo no le hubiera hecho nada, efectivamente se perdería el anclaje. Pero desde el principio, si se dio cuenta, estoy utilizando un laceback, no un laceback como tal, pero estoy utilizando un módulo que es una parte activa, una ligadura que es una parte pasiva. MBT maneja la retroligadura desde el inicio. Muy buena técnica, pero yo voy un poquito más hacia allá. ¿A qué me refiero? Utilizo una parte ya activa que me produce una fuerza para empezar a distalar el canino. O sea, mi caso dice, tienes que distalar caninos, entonces yo lo hago desde el primer mes. Por eso no utilizo anclajes, anclaje barras o así. ¿Sí, doctora? Ok, muchísimas gracias, pues les lo felicito, quedó muy bien el Gracias. caso. Muy Muchas gracias. comparte después el seguimiento, porque yo me quedé con la duda de ese frenillo. Sí, ¿Ok? claro que sí, doctora. A ver si nos comparte. Tengo nada más 2 meses más. Este fue el segundo mes de seguimiento de ese paciente. Por lo regular tengo, ¿cómo se llama? Foto con los guardas, cómo los traen, porque hay pacientes que los traen sucios, los traen en Ya. muy malas condiciones y hay pacientes que los traen muy transparentes, muy bonitos. Así que también les tomo fotos de sus guardas y les tomo fotos de cómo están sin guardas. Ok, ¿Sí? muchísimas Claro gracias. que sí. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta, Muchas alguien gracias, más? muchas gracias, doctor Pati, muchas gracias, Víctor. Mande, Pregunta por aquí doctor. el doctor Adrián Cuateco. ¿Por qué solo Ajá. usó Niti? Pregunta. Pregunta al Ah, doctor Adrián, ¿por qué solo usó Niti? ok. ¿Por qué utilicé solamente NITI? Eh, cuando hacemos un módulo, cuando hacemos el módulo de qué tipo de arco utilizar, vemos o sabemos de antemano que los arcos que podemos aplicar biomecánica es nada más NITI. Hacemos una tabla de cuánta fuerza necesitamos para deflexionar un arco 12, cuánta fuerza necesitamos para flexionar un arco 14, 16, bla, 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 1 milímetro. Y esa tabla nos dice cuánta fuerza podemos aplicar. En cambio, si utilizamos nosotros un arco de Centaloy, un arco de Cuniti, de Bioforce, no podemos aplicar fuerzas de biomecánica, o sea, cadenas, elásticos. Si nosotros quisiéramos hacer eh, un cierre de espacios con cadena y coloco yo un Cuniti o un Coperniti o un Kualoy o un Centaloy, ¿qué sucede? Que vamos a ocasionar movimientos indeseables. Un caso que llevamos muy bien controlado al cambiar nosotros de aleación, aunque sea el mismo calibre o aunque aumentemos el calibre, nos damos cuenta que necesita muy poca fuerza. Vamos,
Yo para un arco 12 yo necesito 100 gramos para deflexionarlo. En cambio, un arco 16 por 16 de centalol necesito 150 gramos para hacer una deflexión de 1 milímetro. En cambio, un arco de Niti 16 por 22 necesito más de 800, 900, hasta 1000 gramos de fuerza para poder hacer una deflexión. Entonces es un material más idóneo para aplicar la cantidad de fuerzas que estoy realizando. ¿Sí, doctor? No sé si quede claro. También nos pregunta, dice, nos enseñan que mínimo 3 meses de anclaje en pacientes para finalizar y usted no lo presenta, esos 3 meses. ¿Por qué, doctor? A ver, otra vez, Así nos ¿cómo? pregunta Adrián Cuatleco. 3 meses, Dice, nos no enseñan entiendo. que mínimo 3 meses de anclaje en pacientes para finalizar. O sea Ah, que a ellos le han siento que, dicho que que debe de mínimo ser, debes de poner tu anclaje para terminar tu tratamiento 3 meses. no siento que es la retención, doc. Que hay que dejar al paciente 3 meses en qué eh, yo siento que se refiere que tenemos que dejarlo en contención, o sea, con el mismo arco, por 3 meses sin cambiar. Vamos, si se da cuenta, por lo regular la estabilidad la tuve desde, bueno, la forma de la arcada, el tamaño de la mordida, la forma como le dejé la mordida, se la dejé desde un año, desde el primer año de tratamiento. Ya quedó la mordida establecida. ¿Y qué sucedió? Lo dejé 7 hasta 8 meses. ¿Qué sucede? Hay a veces cambios. Quito los arcos y lo dejo sin arcos para ver que se, que se mueve. Así, por eso como ya se trabajó muy rápido toda esa parte, se acomodó todo muy rápido, bueno, enfocamos, dirigimos fuerzas, se acomodó todo, perfecto. Entonces, 1 año de tratamiento, ya el paciente tiene una estabilidad de mordida. Nos vemos al mes, quito arcos para ver qué se mueve, porque tengo tiempo, tengo mínimo 1 año más de tratamiento para hacer y deshacer. En ese año, quito arcos, vete 1 semana a ver qué se abre. No se abre a veces nada. ¿Qué sucede? Se asienta más la mordida. Detallitos así que realmente no hubo ningún cambio en 1 año, en 7 meses. En 7 meses. No lo dejé 3, lo dejé 7 meses, pero en 7 meses no hubo ningún cambio como tal. Ahora, ¿qué sucede? A veces necesitamos, depende del caso, quitamos arcos, damos elásticos para asentamiento, que ese es otro caso que tengo sin mini implantes, es biomecánica pura, elásticos y demás, se quitan los arcos, se dan elásticos intermaxilares, se asienta la mordida y se reposiciona todo para hacer nuevamente los movimientos. Eh, en estos casos yo va a depender mucho de cada paciente. A veces no los dejo 3 meses, yo los dejo 6 meses, pero más que nada es para asegurar eh, que exista realmente un movimiento a nivel radicular, que es lo que a veces nos dicen. Déjalo 3 meses para ver que la raíz termine de trabajar. Pero es entrar mucho en polémicas esta parte. Si lo dejo más tiempo, ¿qué sucede? Si desde el principio yo estoy enfocando y estoy redirigiendo mi fuerza hacia la raíz, ¿sí me explico? No sé si quede claro. Lo dejé Pero más tiempo, aquí más también nos de... pregunta, sí, ¿Me más escuchó? de 3 meses, de 3 a 6 meses puede llegar a ser. Sí, aquí nos dice el doctor Ricardo Cortés, dice, ¿en qué valor quedó el overjet? Aún se ve aumentado. Ok. A ver, muy bien. En cuestiones de valor estamos hablando de un valor, una antes, doctor. Ah, adelante. La que, bueno, en esa. Ok, aquí, ¿qué sucede? Querer nosotros
disminuir esa cantidad de overjet. ¿Qué sucede? Como les comento, a veces queremos nosotros corregir la cantidad o el tamaño, no sabré decírtelo porque no lo medí con milímetros. Eh, yo llegué a corregir lo más que se pudo, a veces la mordida, eh, querer distalar más. Sí, ¿sabes qué? Podemos distalar más. ¿Qué sucede? Una de las contraindicaciones que nos maneja el hecho de distalar más es nuestra relación molar. Pude haber colocado infrasigomáticos y mandar hacia atrás para corregir más esa sobremordida. Entonces, ese overjet, ¿qué sucede? Estaría perdiendo esa clase molar 1. ¿Y qué pasaría? Dejarlo en clase 3, dejarlo en una clase 2, perder esa estabilidad de la mordida, porque así se mantuvo por 7 meses, prácticamente por 7 meses. Ok, Medida, nos pues no, pregunta no el sé doctor cuántos Jorge milímetros. Mariscal, nos pregunta el doctor Jorge Mariscal, ¿por qué se dejó en clase 2 cúspide a cúspide de un lado? ¿La guía del canino ya no se puede mejorar? Sería con stripping. No la pude mejorar. Una antes, una después de, a ver, doctor, la de oclusal. Para que vean la de oclusal, ella. Vemos la anatomía de los premolares. Podría querer corregir más eso, realmente sería con stripping. No soy tan candidato del stripping, les soy sincero, no me gusta hacerles stripping a mis pacientes porque me han llegado casos con un stripping que se generan muchas caries, muy, muy rápido se generan caries de otros colegas, hacen stripping para querer hacer ese tipo de relaciones, querer llegar a un mejor engranaje y nos damos cuenta que a veces son 1 milímetro de desgaste o medio milímetro de desgaste. Y si, bueno, yo ya no realizo prótesis, pero si nos damos cuenta, a veces es casi desgastar para una corona o para una pequeña restauración y podemos ocasionar una caries o una sensibilidad al paciente. En cuestiones de ahí, realmente ya no quise hacer stripping, querer llegar a una relación canina bien engranada, como en algunos casos sí me lo permite. La anatomía del órgano dentario me lo permite un engranaje en clase 1 bien asentada, clase 1 canina y clase 1 molar bien asentada. Preguntan, pregunta Adrián Cuateco si el stripping sería solo en una hemiarcada. Esa es la cuestión. O sea, el stripping, bueno, cuando yo les enseño cuestiones del stripping, esa fase después de alinear y nivelar ya se hace para un detallado de mordida. El stripping, por lo regular, es algo sutil. ¿Cuánto? 0.25, 0.025 por diente, no más. O sea, se realiza una sola vez el stripping con una lija de stripping de una luz o de 2 luces, se realiza una sola vez y se acabó. Chin, me falta un poco más. No lo acabé a corregir, yo le sugiero no lo hagas más. Ya no realices eso porque vas a ocasionar una sensibilidad. 2, puedes ocasionar que existe una caries entre espacio y espacio. Por eso no lo recomiendo como Muy bien. tanto. ¿Alguna otra pregunta más que tuvieran para el doctor Víctor? Porque yo tengo 2 preguntas. Adrián Curateco dice exactamente, y entorchado, sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. Disfrutando México, dice, es un dentista, dice, he visto muchas caries interproximales en premolares y molares después de tratamientos de ortodoncia. Ahora entiendo la relación. Sí, Adrián fíjate, Curateco, doctor, perdón que te interrumpa. A mí te llena a veces de coraje. Es la única vez que me he llenado de mucho coraje, mucha molestia a un paciente que no le hicieron
extracción de premolares. El caso gritaba extracciones de premolares. Y por miedo a hacer esa extracción le hicieron stripping de molar a molar, superior e inferior. Así, el problema cuál fue que el paciente vino con nosotros aquí a la clínica en Guanajuato y resulta que todas las piezas ya eran para endodoncia, ya estaban todas picadas, caries interproximal y la chava jovencísima. Estábamos hablando de unos 24, 25 años y lamentablemente le habían arruinado sus dientes por hacer una cantidad desmesurada de stripping. ¿Qué podemos Doctor, hacer? dice Noé. Noé dice buen trabajo, doctor, gracias por compartirnos, ¿no? Gracias. Bueno, yo te voy a hacer dos preguntas. Y la A primera ver, pregunta es, ¿se necesitan brackets de altísimo marketing, altísimo precio para hacer ortodoncia, doctor? para nada, para nada. O sea, si yo no Eh, soy un doctor que compra los brackets que están de moda, de autoligados, de un doctor gringo, ¿no sé hacer ortodoncia, doctor? no, no se necesita. Es lo que es una de las cuestiones que fueron como la 10ª diapositiva, donde son los criterios que tenemos que tener. Si gustas ponerla de favor, doctor, son los cuatro principios que les enseño a mis alumnos. ¿Qué deben de tener en cuenta? Es donde está el cuadrito antes de empezar, es donde está el cuadrito, que es primero tienes que ver tu tipo de anclaje. Ya hiciste tu diagnóstico de biomecánica, ya viste los problemas que tiene tu paciente. Esa. Dijo el chavo del 8, esa. Primero vemos el diagnóstico en biomecánica, punto. Ya sabes cuál es el camino que vas a tomar, perfecto. Ya sabes si le vas a hacer extracciones, si no le vas a hacer extracciones, si este paciente necesita implantes o no necesita implantes, si necesita disyunciones, si necesita intruir o meter esa arcada, ya lo sabes. Ahora, ¿con qué material lo vas a hacer? Primer punto, su anclaje. ¿Qué tipo de anclaje le vas a poner? Un anclaje mínimo, máximo, moderado, absoluto. Los absolutos sabemos que son los DAP o los DAPs, los implantes, los tornillos. Ahora, no te digo marcas, no te estoy diciendo tampoco la marca. Ahora, la selección del bracket, la analizamos. ¿Qué tipo de bracket? ¿De autoligado o gemelar? De los autoligados tenemos estéticos, no estéticos, pasivos, activos, interactivos. Perfecto. De los gemelares, Roth, MBT, Alexander, Edwise, ¿de cuál bracket vas a utilizar y por qué? Y posteriormente, ya sabes tu bracket que vas a utilizar, qué arco vas a poner. Voy a poner un centaloid. Momento, ¿vas a hacer biomecánica? Sí, voy a hacer biomecánica. Entonces, ese arco es una maravilla, trabaja súper bien, es termoactivo, su fase martensítica, fase austenítica, bla, 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 todo eso se enseña. Pero si tú le aplicas una fuerza a este arco, cadena, lace back, elásticos o lo que sea, le vas a dar en la torre a tu paciente. Y posteriormente el tipo de retracción, cómo vas a cerrar esos espacios. Así que es un conjunto, no es solamente una cosa, es un conjunto de cosas que se juntan para darnos un camino. ¿Sí, doctor? Muchas gracias por la pregunta. Y ahora, doctor, mira, Dime. yo soy también profesor igual que tú y les Ajá. enseño a hacer brackets a mis alumnos de primer semestre y a mis alumnos del diplomado de ortodoncia funcional. Y veo tus caninos, doctor. Ya sabes que siempre te he preguntado eso y me lo contestas tú a mí. Pero ahora te lo pregunto por todos. ¿Por qué esos brackets de los caninos están al revés, doctor? ¿Por qué crees? Ya el doctor ya me ha contestado esta pregunta y me dice, Perdón. porque eres un dogmático y ya me convenció a mí. Yo Ah, creo que los convence a todos los demás, doctor. son de las cosas, es que estos casos que yo les presento a todos son casos muy polémicos. ¿Por qué voy a utilizar laceback desde el principio? ¿Por qué utilizo cadena para cerrar los espacios con arcos de knitting? Cosas que realmente no nos enseñan, porque créeme que ya a mí me enseñaron, no, tú derechito y hacer, cerrar espacios hasta 19 por 25 de acero, 19 por 25 de acero, y colocar ya sea tu hook clipable, todo eso después de 1 año y medio de alinear y nivelar.
Y llego con este tipo de cosas que, vamos, se las estoy demostrando y se las estoy mostrando el por qué. Bueno, tenemos, como ya les comenté, dices, un arco, perdón, un bracket MBT. Desde ahí tenemos que conocer nuestro bracket MBT y son de las cosas que a veces fallamos muchísimo. Tenemos un bracket de Rod, dices que yo utilizo Rod perfecto. ¿Cuál es el torque en Rod? Este, ¿Cuál es el torque en cada bracket? El 17, torque, 60, el torque en 12. MBT, el torque en MBT tenemos que es un torque de 6 grados negativo. ¿Eh? O sea, ¿hacia dónde se te va a mover tu diente? Se me va a retroclinar. En algunas ocasiones, cuando llegamos a arcos más pesados, todo nuestro caso está bien padre, bien bonito nuestro caso, nos ha costado muchísimo trabajo. Y el problema es cuando ya llegamos a un arco más pesado, o sea, un 18 por 25, un 19 por 25, de la aleación que sea, y empieza a retroclinarse, o sea, a dar un torque negativo. A ver, bueno, ahorita checamos esa pregunta, doctor Jaciel. Entonces, nuestros dientes quedan demasiado retroclinados. Y si nosotros le ponemos cadena, compactamos más, colapsamos, llegamos a colapsar. Entonces, lo que yo hago es invertir invertir los centrales inferiores. De ser un torque menos 6, yo lo volteo y hago un torque positivo más 6. Pero esto es Entonces más, me estás diciendo, doctor, que tú seleccionas un torque individualizado y personalizado para cada paciente y para cada diente. no, depende de las necesidades que yo quiera. ¿Por qué? Claro, o sea, si tu paciente necesita, tú buscas que si en MDT tenemos que los inferiores son menos 6 negativos, pero ¿sabes Ajá, qué? Yo ya con mi experiencia que tengo, los hago positivos al positivos. voltearlo y ahora lo hago más 6 positivos, no menos 6 Ajá, negativos, porque tú ya estás pensando en el torque individualizado, ya no exacto, buscas, ya el bracket tú ya lo utilizas a tu gusto, no el bracket te exacto, utiliza a ti. exacto, así es. Igual, tengo un lateral hacia paladar. ¿Qué sucede? Casos que tengo desde que lo empiezo a manejar su lateral, no pongo, no, en este caso no viene doctor, es en otros casos que el lateral está en el paladar, directamente medio centímetro en paladar, y en esos casos le coloco el bracket del premolar, del segundo premolar inferior, y decimos, ¿pero por qué? Porque tenemos Si que pensamos en un, a ver, doc, pregunta, si pensamos en un bracket de Roth, del segundo premolar inferior, estamos hablando que tiene menos 17 grados no, negativos. Y tiene si, más, eso es lo que dice, no, menos 17, menos 22, menos 22, sí, menos no 20, me menos confundas. 22 grados negativo. Exacto, El lateral de Roth tiene 8 positivo. ok, Si tú le pones un premolar invertido al lateral, le estás poniendo 22 positivos. ¿Es exacto, cierto? Entonces, exacto, tus incisivos centrales los estás haciendo más positivos como deben de ser. exacto. Porque a veces la información que te Pero, da, pero, 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 Doc, pero las vacas sagradas nos dicen que eso está mal. por Doctor, el, estás mal. ¿Cómo quieres que le vas a poner un premolar? Tú pensando que lo tenías menos 22, ahora quieres ese premolar que está palatinizado y ahora me lo pones en 22 positivo, doctor. Estás mal. exacto, estamos Pero mal. está correcto, la lógica es correcta porque los anteriores son positivos, ¿no? Y la raíz del lateral, ¿dónde está? Esa es la pauta, la raíz del lateral, hacia dónde la quieres mandar, la corona hacia dónde la quieres mandar, pero eso está en tu diagnóstico. Desde que tú ya ves al paciente, tú le vas a decir, le voy a tener que poner un premolar, un bracket de premolar en el central, en el lateral. ¿Cuánto tiempo? Bueno, Todo el tratamiento. doc, Todo el tratamiento. doc, Dime. si mis alumnos me justifican, hoy lo digo, mis alumnos de Ajá. ortodoncistas,
que yo les he dicho, ponga el bracket donde lo tiene que poner, pero si me dan una justificación como la que me estás dando, o sea, si te puse el premolar inferior, lo puse de cabeza Ajá, en el lateral ajá, porque yo quiero que tenga más torque positivo, que claro. me llegue a más 22. ¿Ok? Si me dicen así, entonces sí entiendo por qué lo pusiste. Pero tú te imaginas, Doc, que uno que está acostumbrado a pegar los brackets, no, este va en este. Y yo enseño a cementar brackets, ¿no? A colocar aparatos fijos. Sí, Y de sí, repente, yo te veo a ti, doctor, y digo, no, me persino, no, no, digo, ¿cómo crees? Estás haciendo un sacrilegio. Eso no se hace. Las vacas sagradas nos dicen que no, que doctor, no. tú ¿Y qué estás mal pasaba, porque, doctor? porque nosotros los de esta escuela decimos que tú estás mal. Y Eh, te vas, te vas de la ortodoncia. sí, y me van a quemar con leña verde. Eso es lo que hacían Que somos antes. varios. Eso es lo que hacían antes, nos quemaban con leña verde. Créeme que a mí ya me hubieran quemado con leña verde. No utilizo anclajes. Tengo casos que te los resuelvo con un arco 12 en un periodo de 6, 8 meses. Peor que este. Así. Pues bueno, Y Doc, te voy a leer otro comentario, porque dime, podemos nosotros seguir platicando. O sea, nos quedamos, la doctora Guillermina Isabel Rejón Velázquez nos dice, buenas noches, ya sé que ya pasó mucho tiempo, pero me quedé con la duda. Cuando tú retiraste el expansor, ¿fue quirúrgico? Porque ya tenía mucha encía en el paladar. ¿Qué pasó ahí? ok, si se lo retiré quirúrgico, hasta tenemos una mal pensamiento a veces de creer que cuando es algo quirúrgico tenemos que destazar al paciente. No me gusta a mí destazar a los pacientes. Soy un poquito más conservador. Obvio, se va a anestesiar, siempre se van a anestesiar nuestros pacientes y yo quito los implantes primero, los tornillos los retiro y empiezo a despegar las bandas. Y como ya tengo mi línea, dónde va el alambre, dónde va el arco, si quieres ponerlo, doctor, yo retiro nada más, hago una pequeña incisión con una hoja de bisturí, una pequeña incisión, sin quitar el exceso de tejido. Actualmente estoy en pacientes así, actualmente, la que sigue, actualmente, eh, en el momento que les retiro el aparato, sangrando y todo eso, les tomo fotos, porque es una de las cosas que a veces preguntan qué pasó inmediatamente, cómo se le quitó el aparato inmediatamente. Y ese es el sexto mes, doctor, en la que sigue. ¿Qué pasa? Que la encía regresó a su lugar. No necesité quitar, como filetear el paladar. Si la duda sería filetear el paladar, no, no lo hice para nada, nada más hice una pequeña incisión donde saliera el alambre, el arco, pues sí, el brazo que estaba en el disyuntor, en el tornillo, una pequeña incisión, retiré el aparato sin lastimar más al paciente, va anestesiado y listo. La encía se recuperó de una semana a otra. Pongo la imagen de cómo se recuperó de una semana a otra. A estos pacientes se le quita el aparato, siga, lávese bien, límpiese bien, enjuagues bucales con clorexidina y a la semana te vuelvo a citar para colocar ya tu botón, porque no me gusta tampoco bandas, porque existe un espacio entre la banda. Estamos acostumbrados, nos han acostumbrado a utilizar bandas. Yo estoy de esa parte, pero retiro las bandas, quito ese espacio, cierro ese espacio, porque al final del tratamiento esos espacios nos van a como a estorbar, nos van a incomodar al paciente. Doctor, se me mete la comida en esos espacios. Pues sí, porque la banda crea un espacio. Entonces, quito la banda, a la semana colocamos su botón y la encía ya aparece bien cicatrizada. ¿Sí, doctora? Si gustas poner la foto, doctor, de la semana, cómo quedó, cómo se va acomodando. Utilizo mucha retroligadura, mucha ligadura
Ok, la que sigue. Una semana después. No sé si le puedas hacer zoom en el superior. No, No, no puedo. no, no se puede. No. Pero el paladar no lo fileteé, nada más se retiró el aparatito y a la semana me llegó así el paciente. Le coloqué sus brackets de 7 y continué con biomecánica. ¿Alguna otra duda, doctores? Bien, doctor. Aquí la doctora Ivonne Alín pregunta, doctor, tengo una duda. ¿Qué se obtiene si se coloca cadena con arcos NITI o para qué los colocó usted? Y yo ahí la complemento la pregunta de la doctora Lin, que también es una alumna. Siempre nosotros somos de la vieja escuela, de los dogmas, ya sé, de los libros que te dicen, desliza Ajá. los dientes sobre acero. ¿Por qué usted los desliza sobre NITI, sobre alambre redondo? ¿Por qué le faltan respeto No, no, hacia no, la no, 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 ortodoncia? no, no, Sería no, la no, no. pregunta. No, Es que lo una cosa calamos, muy ¿no? importante, en redondos no, doctor. En cadenas en redondos no los utilizo. Utilicé lace back, que es otra cosa muy diferente. La cadena tiene un efecto, bueno, cadenas tenemos de dos tipos, de primera a segunda generación. Utilizo yo por lo regular de segunda generación. Cadenas. La cadena es una estructura de acciones y reacciones. ¿En esa o en la anterior? No sé, Ah, ahí sí la doctora no, nos tendría que... Doctora Aline, ¿dónde es la pregunta? yo considero ¿Se que refiere cuando a se esta cerró espacios, cuando o se se cerró espacio, refiere aquí que lo haces con un laceback? No lo no, sé, así lo pregunta la más doctora Aline. adelante, más adelante. Yo siento que cuando estábamos en 16 por 22 y estábamos cerrando Aquí, ya el espacio, no, más adelante, más, doctora, más, más, más. doctora Aline, aclárenos, permítame que aclárenos la pregunta, o háganos bien la pregunta, doctora Aline. Si quieres, muévete más hacia adelante, más hacia adelante, más hacia adelante, Así todavía está la doctora Aline. más, Y así nos más, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y yo también enseño eso, ¿no? Siempre vamos a más, retraer con acero. más, ahí, más, más, ahí está. Ahí, ahí. Porque en cadena. La cadena es un efecto, tiene un efecto de reacción, acción y reacción. La ligadura o el laceback tiene una parte activa que es el módulo y una parte pasiva que es la ligadura. Entonces la parte de la reacción nada más se enfoca donde estoy aplicando la fuerza. Ahora, en este caso, yo no utilizo cadena hasta llegar hasta un arco rectangular. Un arco rectangular. Eh, Tenemos dos tipos de cierre de espacios, que son el cierre de espacios por arcos seccionados, segmentados, técnica de Charles Burston, y posteriormente de 1970 viene la época del arco continuo. El arco continuo utilizaba primero el DKL para cierre de espacios y posteriormente empezaron a utilizarse las cadenas. Primera generación, posteriormente segunda generación. ¿Y qué sucede? Yo aquí lo que estoy haciendo es colapsar. Muy importante, no estoy haciendo una mecánica pura de cierre de espacios. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que les comentaba? Cuando nos dicen a nosotros cierre de espacios, tenemos la costumbre de cerrar el espacio del 6 al 6. Cadena del 6 al 6. ¿Sí? Pero en este caso yo estoy dividiendo la fuerza, estoy controlando qué cantidad de fuerza quiero cerrar. Ahora, ¿por qué lo utilizo en un arco NITI? Porque el arco NITI 16 por 22 o 17 por 25, que es una mecánica ya para distalar, hay dos tipos de mecánica, una para distalar y una mecánica para mesializar. Mi mecánica de instalar es 16 por 22. Mi mecánica de mesializar, o sea, mandar hacia adelante, utilizo un arco 17 por 25 de NITI. Se necesita una pequeña fuerza para colapsar, muy poca. Se cierra el espacio y ¿qué pasa? Mis espacios se me empiezan a cerrar suavemente, fuerzas muy suaves, muy suaves. Ahora, ¿y por qué no utilizar aceros? El acero para nosotros deflexionarlo, para nosotros
doblarlo, necesitamos una gran cantidad de fuerza. ¿Cuánta es la fuerza que requerimos? Más de 1500 gramos de fuerza para nosotros de flexionar un arco. ¿Qué sucede? ¿Por qué utilizar un arco 16 por 22 y no un arco 19 por 25? Si yo utilizo un arco 19 por 25, ¿qué sucede? Existe un anclaje que nosotros no tenemos en cuenta o que no vemos. Eh, Al nosotros utilizar un arco 19 por 25 del material que sea, estamos anclando el sector anterior por medio del torque. Aplicamos una fuerza en el sector anterior y ¿qué sucede? Una de las preguntas que se les realiza o que les comento a veces a mis alumnos, ¿cómo es posible que 6 piezas anteriores muy pequeñas con base a la tabla de Ricket necesiten una gran cantidad de fuerza para retraerse, tanta fuerza que un primer molar, que un segundo molar y que un premolar se recorran? Es porque tenemos un anclaje en anterior, un anclaje que a veces no lo hemos tomado en cuenta. Nosotros llegamos a un 19 por 25 y anclamos todo el sector anterior. Y aunado le ponemos un acero, obvio, el sector anterior no lo vas a mover. El que vas a mover es tu sector posterior. A raíz de eso es que se empezó a hacer la barra transpalatina y la barra lingual, porque el sector anterior era más anclado o tiene más anclaje. Es por eso que utilizo yo arcos 16 por 20, 16 por 22 de Nitti, 17 por 25 de Nitti y cadenas, fuerzas más ligeras y un control mejor de fuerzas, menos estrés para el ligamento periodontal, menos estrés para las raíces y mueve más rápido el tratamiento. Ok, en resumen, Doc, si quieres retraer segmentos posteriores, pones acero. No, no hago acero, no uso aceros. Bueno, o sea, pero también sería bueno porque te ancla todo el segmento anterior. Si quieres hacer anclaje recíproco, es decir, la parte posterior con la parte anterior y juntarlos, se puede con Nitti. Fíjate, es que eso es, si yo quiero mandar, tengo un paciente biprotrusivo con apiñamiento, yo desde el 2 se lo mando hacia atrás. Si yo quiero cerrar ya mi espacio, colapsar, a veces utilizo elásticos 316 en cruz. Está biprotrusivo con elásticos 316, sin cadena ni nada, se empieza a colapsar y retraer. Si ya quiero perder anclaje, mandar de atrás hacia adelante, si quiero mandar todo de atrás hacia adelante, con 17 por 25 de Nitti y nada más pongo las cadenas seccionadas, como lo vimos en el caso. Ajá, no al molar, sino al premolar para que el premolar avance y por las transeptales se traiga el 6 y se pega el 7, ¿no? Así es, el 6, mínimo el 6. Ahora, si no he involucrado el 7, le pongo su botón en el 7 y me bajo de arco y se va la misma alineación y nivelación y acomodar ese molar, se va a ir hacia el lugar de menor espacio y se va a ir hacia adelante. Es menos probable o es improbable que el molar se vaya hacia atrás. Al contrario, el molar va a buscar acomodarse. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Entonces, si yo todavía tengo un espacio y ese espacio lo quiero mesializar, o sea, mandar hacia adelante, lo que voy a hacer es colocar su tubo del 7 y de un mes a otro se va a cerrar el espacio. ¿Por qué? Porque el segundo molar se acomodó. O sea, segunda ley de Newton. Aumento la masa, Oye, aumento Doc, la fuerza. Dime. me voy a brincar todas las preguntas que vienen aquí, pero Ay, la pregunta como regreso a donde Ricardo Cortés planteó. ¿Por qué? O sea, ya dicen, ¿por qué? Aquí también preguntan, ¿por qué ponerle mini implantes y no un Hyrax convencional? Porque pues el ok. doctor sabe poner tornillos y no lo pone convencional, lo sabe poner tornillos. Pero aquí la pregunta es, ¿tu paciente era un clase 2 por protrusión maxilar? ¿Por qué hacer extracciones en inferior y no hacer una mecánica dilatadora
Y en superior, sí, en superior me encanta cómo lo tratas, pero como decía Ricardo, ¿por qué sigue teniendo un overjet muy aumentado? Porque ahora también decían, ¿por qué parece un clase 2? ¿Acaso en la parte inferior tú sigues, pero me gusta cómo se ve la arcada, Ajá. se conformó muy bonita, pero si se hubiera hecho sin extracciones, ¿qué hubiera pasado? No, 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 no. ¿Qué pasa si no hiciéramos extracciones? Si En puedes inferior, ver, nada más en inferior. sí, en inferior, tiene muchísimo apiñamiento, muchísimo. Entonces todo eso se proinclinaría. Toda la fuerza hacia dónde se va a ir, hacia dónde se van a acomodar los dientes, hacia adelante. ¿Y qué va a suceder? Que el paciente, la tabla vestibular va a estar demasiado comprometida. Pacientes con ese apiñamiento tan claro, ¿qué sucede? Es dejar toda la tabla vestibular muy delgada, los dientes demasiado proinclinados. Ahora, al hacer stripping, o sea, porque estaríamos pensando en hacer stripping el día de mañana, es muy poco lo que se va a hacer el stripping para la cantidad de espacio que el paciente o que Requiere. requiere, requiere mucho espacio. O sea, si se dan cuenta, quitamos extracciones, el premolar tiene un tamaño de 6 7 milímetros, recorrimos 3 4 milímetros, hasta 5 milímetros y perdimos anclaje de 2 milímetros, muy poco, porque esos 4 milímetros se requerían para distalar, para acomodar todo el problema en el sector anterior. Sí, Ok, por Doc. eso. Y la última pregunta que tenemos aquí de la doctora Patti, que se hizo a las 22:29, dice, si se retira el agente causal de la lesión y se repara. Ok, hablábamos Del disyuntor. del disyuntor. Y ahí me hace una pregunta, doctor. No, no es ¿Cuál pregunta, fue? no fue Ah, no, pregunta, ese es un... Ah, no, fue una, Un fue comentario. era reafirmar lo que había lo dicho, afirmó. ajá, de que cuando quitó el disyuntor, pues la lesión desaparece porque el agente causal ya, Ya ya sé, ya. está. Ujú. Exacto, efectivamente. Muy bien. Y ahí, doctora Patti, me surge una pregunta para el doctor Víctor. ¿Cuál fue el origen etiopatológico de la maloclusión, doctor? ¿Qué lo causó? ¿Qué causó que esto sucediera? Porque muchas veces nosotros tenemos aquí dentistas de práctica general, pero muchas veces, ajá, yo como dentista de práctica, tú y yo hablamos de ortodoncia, aquí nos pusieron Ajá. ortodoncia, están hablando de dientes, torques en el lateral, cambian el premolar, pero ¿qué causa esta maloclusión, doctor? Ahora hablemos dentista, ¿no? ¿Qué le puede causar al paciente esto? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo identificar esta situación para evitar que mi paciente llegue a este problema y le hagamos todo esto? Pues estar en revisiones. A veces, vamos, aquí hubo una falta de crecimiento del maxilar. Un lado del maxilar ya no creció y el paciente continuó creciendo. Sus huesos están muy, muy pequeños a la cantidad de dientes que traía. El ancho mesiodistal del diente, el tamaño del diente, pues es muy grande comparado a sus huesos. Así que si nosotros ya detectamos ese caso o ese problema desde los 8 o 9 años de, de que el paciente tiene un lado colapsado, desde ahí hay que empezar con una ortopedia. Si el paciente continúa, ¿qué sucede? A veces no podemos nosotros hacer crecer el paciente porque tengo otro caso que la agarraron a la señorita de 12 años y le pusieron un disyuntor y aferrados a esa parte, en expandir, abrir tanto las arcadas, los dientes los tenía todos vestibularizados, el aparato lo tenía completamente corregida la mordida, pero la sonrisa estaba atroz. Es uno de los casos que me gusta mucho porque cuando es un paciente para extracciones, es para extracciones. No podemos nosotros abrir tanto para evitar no hacer extracciones y darle un mal aspecto al paciente, una mala estética al paciente y sobre todo comprometer tanto los dientes. A veces en el crecimiento el paciente no se llega a corregir, no se puede corregir. A veces el paciente
Si hay que hacer extracciones, hay que hacer extracciones. Si hay que hacer una expansión desde una edad temprana, hay que hacerla. O si vienen en estos casos, pues es por una disyunción. Pero más que nada es el crecimiento que tenemos cada uno. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Vic. Te agradecemos el grupo de odontología libre. Son las 10:46, ya nos pasamos mucho del tiempo, Ya, nos encantó demasiado. el tema. Llegamos a 43 participantes. Doctora Connie, ¿alguna pregunta que usted tenga? Porque antes de cerrar. Creo que se pudo haber hecho una valoración temprana, bueno, con esos pacientes, valoración temprana de la permeabilidad de las vías aéreas y pues la terapia miofuncional nos hubiese ayudado muchísimo con un abordaje temprano Sí. para descruzar mordida y conformar las arcadas, siempre aportándole la terapia miofuncional, ya una valoración temprana de la permeabilidad de las vías aéreas, descartando que sea respirador bucal, que no tenga los cornetes hipertróficos o hipertrofia amigdalina. Pues así es, doctora Connie, muchas gracias por el comentario. Nosotros en ortodoncia funcional, lo que se trata de la ortodoncia funcional es hacer eso, efectivamente, evitar que el problema se dé. Y bueno, cuando el problema se da, entonces entramos con más biomecánica y mini implantes. Ahí el doctor Víctor Loza nos apoya. Nosotros, usted como odontopediatra, nosotros como ortodoncistas, evitamos que esto suceda, pero cuando el daño ya sucedió, entonces ahí es donde entra el doctor Víctor, pone mini implantes, pone tornillos y los operamos y ahí es donde nos quedan, ¿no? Les agradezco mucho a todos, muchas gracias por su tiempo, son 10:48 de la noche, gracias por el esfuerzo, porque para ser profesional se necesita condición física lo decía el doctor Víctor, y nos vemos la próxima semana con el doctor Jorge Ortiz, que es otro empresario del tamaño del doctor Armando Noguera, y pues bueno, los esperamos a todos. Les agradezco mucho y me gustaría mucho hacerles la invitación para que me apoyen invitando a más compañeros dentistas al diplomado de ortodoncia funcional conmigo, con un servidor que empezamos el 28 de febrero, y al diplomado de biomecánica con el doctor Víctor, todo aquel que ya sabe ortodoncia, pone mini implantes. Ok, muchas gracias, señores, y nos estamos despidiendo y les agradezco que tengan un feliz año 2022, mucho éxito y vamos para adelante con todo. Y vamos para adelante, nos vemos el 28. Muchas gracias, Guadalupe Flores. Dice, gracias, doctor. Gracias, doctora Patti. Gracias, doctora Fabi Vanessa. Gracias, doctora Connie. Y pues les agradezco mucho a todos los demás que estamos presentes y que estamos escuchando. Gracias, doctor Ricardo. Nos vemos en el futuro y buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.